¿Cómo están? Buenos días. Privilegio estar con ustedes. Privilegio recibirles siempre en la entrada, mi esposa y yo. Ministerio Trillo Nuevo. Nos complace servir a Jesucristo, predicar y ministrar la palabra. Gracias a Dios por su vida. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias a la Iglesia Digital. Te bendigo. Saludos a todos, independientemente de lo que estés haciendo cuando escuches el mensaje. Te doy gracias y doy gracias a Dios por tu vida. Te agradezco por tomarte el tiempo de escuchar nuestras administraciones y declaramos y sabemos que son de bendición para tu vida. Gracias por la gente que ora por nosotros, por la gente que nos bendice y nos ama. Y el día de hoy vamos a empezar una nueva serie que, como estuvimos anticipando, se llama Batallas y Guerras. Y veo mucha expectativa y eso nos emociona y nos apasiona también de la palabra y por la palabra. El mensaje de hoy va a ser batallas ancestrales y quisiera comentarte el por qué y el para qué de esto. No es nada más. Créeme que a mí me encanta hablar de historia. A veces voy en la camioneta o en el carro con los muchachos que me ayudan y voy contándoles de batallas ancestrales, las Termópilas, los 300, la falange espartana, que era cuando cerraban sus escudos, sacaban sus espadas, la lanza, eh, el gran rey Leónidas, Alejandro Magno, su juventud, el ímpetu, todas las conquistas y todo lo que logró hacer, Troya, que actualmente es Turquía, todas las batallas, todos los guerreros, Aquiles, Atila, los hunos, el Imperio Romano, todo lo que Dios permitió y todo lo que Dios le permitió al hombre hacer. Recordemos que las matanzas y la guerra y la destrucción no son parte de la voluntad de Dios. Y aquí hacemos un cambio. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de guerras o de batallas que el Espíritu Santo puso ahí con un fin. Algunas, como vamos a ver en mensajes más adelante, con un fondo profético, un trasfondo profético, como lo podemos ver en Daniel o en Apocalipsis. Batallas que aún no se ven y sabemos qué naciones incluso van a participar en ellas, y esto lo vamos a ver en mensajes más adelante. Guerras que está habiendo actualmente. Ahorita te voy a decir algunos mensajes o versículos donde viene profetizado, como Jesús dijo, oiréis de clamores y rumores de guerra. Todo esto está profetizado. A Dios no se le sale absolutamente nada de control. Y también vamos a ver, como en el mensaje del día de hoy, el por qué y para qué de las batallas que hubo, que fueron batallas en las que Dios iba delante del pueblo, con un fin, que era o luchar por la tierra que Dios les daba o defender lo que Dios les daba. En ningún momento fue por ambición, en ningún momento fue por petróleo, en ningún momento fue por las guerras como las que estamos viendo, contaminadas e influidas por el infierno, para saciar en la carne de los hombres, su vanidad, su egocentrismo, su hambre de poder, su hambre de control, el crecer su infraestructura. Recordemos que el principio de todos los males es el amor al dinero. Esa riqueza está dañando y contaminando el corazón del hombre, buscando guerras, territorio y poder, y Satanás está detrás de ellas. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle a Dios este primer mensaje, vamos a pedirle que nos hable, que nos apasione por la palabra. ¿Por qué? Porque sé que esto te va a traer a tu corazón el hecho de buscar versículos, así que también te voy a pedir que estés atento, que los escribas y que estudies las batallas que vamos a estar viendo a continuación, siempre con el fin de exaltar a Jesucristo y recordarte que la palabra es viva y eficaz. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bien, porque me permites ministrar la palabra. Te doy gracias por la iglesia digital, te doy gracias por la gente presente, te doy gracias por esta serie en la que vamos a estar viendo tu voluntad, la profecía, la realidad, la maldad del hombre, pero siempre que todo lo tienes bajo control y que Jesús es el centro y todo lo mantiene bajo control. En el nombre de Jesús te pido gracia, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que guíes mi voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, vamos a ver la realidad histórica y constante de la humanidad buscando guerra siempre. Eclesiastés 3:8 dice, haciendo inferencia que todo tiene su tiempo debajo del sol. Y ve lo que dice aquí, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Esto fue escrito mucho antes de Jesucristo y ya se estaba conociendo de los rumores de guerra. De hecho, la primera batalla que vemos en la palabra es cuando Abraham
va a liberar a Lot. Ya se estaban peleando allá los territorios y los dominios y la tierra, y ya le habían quitado todo. Y Abraham va y junta a su gente, junta un pequeño ejército y va y lo libera y recupera sus bienes. ¿Y qué significa Eclesiastés 3:8? Es la declaración de una realidad. Es un ciclo, triste y dolorosa, pero siempre el hombre va a estar ambicionando lo que el otro hombre tiene. Lo podemos ver actualmente. Por ahí una nación se levantó contra otra para quitarle su petróleo, quitarle dominio, y quitarle poder a otras naciones de allá de eh, otros dos continentes que se están peleando ahí por poder y están prospectando el dominio dentro de 10 años, que dentro de 15, 20 años la otra ya alcanzó a la otra, que los microchips de otras naciones. Bueno, es algo impresionante y de verdad a mí me gusta mucho abordar esto y espero que sea de gran bendición estos temas para ti. Sabes, incluso Jesús en Mateo 24, 6 y 7 dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que esto no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, Jesús confirma que los conflictos armados serán una constante de nuestros días hasta la historia que se va a ir acercando al final. En otro mensaje más adelante vamos a hablar de guerras proféticas, como te lo dije. Vamos a hablar de una guerra final, de una batalla final, y vamos a hablar del dominio de Jesucristo en la tierra. Ya te anticipé un poquito y sé que vas a estar con la expectativa, pero créeme que yo estoy muy emocionado respecto a estos mensajes. Te voy a narrar algunos mensajes de estos, porque son batallas ancestrales. Y como te dije, Dios iba delante del pueblo. Quiero que veas cómo cuando es la voluntad de Dios, cuando Dios te da algo, o cuando Dios te pide que tomes y arrebates algo, como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Así como que tú tienes que defender tu casa, debes defender lo que Dios te da. No puedes permitir que el enemigo, que otros vengan y tomen y arrebaten, sino tienes que aprender a luchar la buena batalla de la fe, que va a ser el mensaje 3. Quiero que veas como los ejemplos de estas batallas ancestrales para que tomes coraje, para que tomes fuego, para que tomes fuerza y entiendas que Jehová es varón de guerra y que Dios te llama a pelear esa buena batalla todos los días en tu vida. Vamos a Éxodo 17, por favor, donde vemos cómo dice en el versículo 16, después de haber vencido a Amalek, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esto habla de que Dios está defendiendo al pueblo. Amalek se levanta en contra de su pueblo y Dios sale por él. Josué 10:14, después de la batalla de Gabaón, dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después, en que Jehová haya atendido la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Ve a buscar ese versículo, lee Josué 10. Ve esa batalla, es algo sorprendente, algo increíble. Incluso más adelante, cuando David está mencionando en 2 de Samuel 22:35, donde hace inferencia al cántico de David, dice, ¿quién? Él es, hablando de Dios, Él es el que adiestra mis manos para la batalla, para enderezar con mis brazos el arco de bronce. Es decir, Dios les llamaba a estar peleando, Dios los llamaba a adiestrar sus manos, a preparar la espada. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Siento la presencia de Dios con esa convicción de que somos llamados a pelear la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque la guerra está ganada. No sé si alguna vez te habías puesto a pensar eso. Mucha gente piensa que es una batalla entre el bien y el mal. No, creo que no. Dios es soberano. Dios es creador. ¿Sabe? La batalla es contra nuestra mente, la batalla es contra carne y sangre, contra principados, contra potestades. El enemigo intenta destruirnos a nosotros, no a Dios. Y es algo que tenemos que aprender en esta serie. Amén. Vamos a estudiar Éxodo 17. Quien quiera ir allá, vamos a hablar de la batalla del pueblo de Dios con los amalecitas. Esta es la primera batalla del pueblo de Dios como nación libre.
salieron de Egipto. Recordemos que estuvieron esclavizados ahí. Te comento rápido, quien no lo recuerdo, quien sea nuevo. Abraham, Isaac y Jacob, gente escogida, los patriarcas del pueblo de Dios. Después viene José, es vendido por sus hermanos. Llega José a Egipto, ahí es esclavizado. Después Dios lo pone en una posición de poder. ¿Para qué? Para bendecir, todo para un bien mayor. Dios le permitió padecer todo lo que padece, todo lo que sufre, para un bien mayor, porque a través de los sueños y de las visiones que José permitía Dios que interpretara, permite Dios que guarden alimentos para 7 años de austeridad, durante 7 años de provisión para los 7 años de austeridad, y así bendecir las naciones de la tierra. Viene su familia, viene el pueblo de Dios a vivir a Egipto, y ahí es capturado después de tiempo de que ya había muerto Josué y toda la gente que lo favorecía. Dios manda a Moisés, liberan al pueblo y salen, pero no salen inmediatamente a ser libres. O sea, sí son libres, pero salen a caminar durante 40 años hasta la tierra prometida. Y muchas de estas batallas fueron en ese tiempo. Lucharon por mantener la voluntad de Dios y por llegar a donde Dios los llevaba. Y en ese contexto están peleando contra los amalecitas. Y es algo sorprendente ver cómo Dios le pide a Moisés que mantenga en alto la vara. Mientras Josué estaba librando la batalla abajo en el monte, dirigía el combate, y en el alto del collado, Aarón y Hur estaban con Moisés. ¿Por qué? Porque es cansadísimo tener la vara. No sabemos cuántas horas duró la batalla, pero mientras Moisés tuviera levantada la vara, en una señal de victoria, de oración, de autoridad, de entender que Dios es quien les estaba dando la victoria estaba siendo dada abajo, mientras Josué peleaba con todos los guerreros. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, los amalecitas comenzaban a ganar la batalla. Porque esto habla de la cobertura. Esto habla de la voluntad de Dios, del plan de Dios, de la autoridad, de su soberanía. Dios pudo haber interferido directamente en la batalla, sí. Sin embargo, la batalla fue dada, la victoria fue tomada por el pueblo, por la obediencia. Mientras Moisés tuvo sus manos levantadas, ganaron. Es un símbolo de dependencia de Dios, de la soberanía y de la majestad de Dios y del apoyo de Dios para con su pueblo. ¿Sabes? Otra parte bien importante de la palabra que me encanta esta sección es la batalla contra Og, rey de Basán. No sé si has escuchado hablar sobre los gigantes. Dice la Biblia que los hijos de Dios se juntaron con las mujeres. Y no está haciendo inferencia a los hijos de Dios como los seres humanos. Recordemos que hay ángeles caídos. Y ahí es un tema muy, muy disputado que no vamos a hacer inferencia hoy. Pero había gigantes, y más adelante Dios mandó a destruirlos, a todos, hasta el último. ¿Por qué? Porque era una corrupción de la raza humana. Y este hombre, que era el rey de Basán, llamado Og, dice la palabra que su cama medía más de 4 metros y que era de hierro. ¿Tienes idea del poder, de la fuerza de un hombre de 4 metros? Si aquí las divisiones de peso, ya sea en boxeo, en cualquier arte marcial, cualquier competencia, cualquier ejercicio, 5 kilos ya hacen una diferencia muy marcada. Imagínate tener una lucha contra un hombre que pesa 500 kilos. Y más una raza híbrida que Dios no creó. Una raza corrupta. Sin embargo, dice que este era el último de los gigantes y su cama era hierro. Esto viene en Números 21, 33, 35 y también viene en Deuteronomio 3, si quieres leerlo más adelante. Y que exhibía su cama como un trofeo. Así que Israel enfrenta al gigante. Dios le dice, no tengas temor de él. Es una victoria que simboliza el triunfo de Dios sobre los poderes que nos intimidan.
Ellos buscaban la voluntad de Dios y ese gigante se levantó contra el pueblo. Te pregunto, ¿cuántos gigantes hay delante de tu vida? Ahorita no hay gigantes de ese tipo. ¿Por qué? Porque Dios mandó a erradicarlos. Y David más adelante los acabó a todos. Hasta el último lo persiguió para terminar con esa corrupción de la raza humana. Pero ahorita nuestros gigantes son diferentes. Y aún tenemos muchos. ¿Sabes? Otra parte bien padre y bien de bendición impresionante es cuando Jericó cayó. Jericó era una nación grande y fuerte, con unas murallas. En ese tiempo, si has visto películas donde se ven las murallas o si has tenido oportunidad de ver alguna película relacionada o fotos o estado en la tierra de Jerusalén, son unas murallas anchísimas. De hecho, se puede caminar en medio de ellas. Y así eran las ciudades amuralladas de ese tiempo. ¿Por qué? Para que no podían conquistarlas, para que no podían pasar y robarles directamente. Había guardias sobre las torres, había guardias y puertas muy reforzadas en la entrada. Y así era Jericó. Sin embargo, Dios les llamó a su pueblo a tomar esa región de Jericó. Y sabes, lo más importante es la estrategia militar sobrenatural que Dios usó para que la tomaran. Rodearon en silencio la ciudad durante 6 días. Y al séptimo día sonaron las trompetas y el pueblo gritó y las murallas se derrumbaron por sí mismas. ¿Puedes imaginarte eso? Jericó se sentía temeroso porque sabían que Dios entregaba a sus enemigos en su mano. Y estaban escondidos detrás de la muralla, diciendo, bueno, la muralla nos da cierto refugio, nos da cierta fortaleza. Y Dios, en vez de que les pida que al pueblo que sacan catapultas, que empiecen a trepar muros para que no fueran destruidos, simplemente Dios les pide que den vueltas alrededor de la muralla. Y al séptimo día, que es el número de Dios, gritan, tocan la trompeta y caen los muros y fácilmente pudieron tomar la ciudad. Esto tiene un trasfondo espiritual. Es fe, es obediencia, un mandamiento de parte de Dios. Muchas veces podemos cuestionar a Dios, pero ¿por qué es esto voluntad y por qué por esa dirección? Y Dios es soberano. Simplemente tenemos que entender que Dios puede derribar cualquier fortaleza, cualquier muro, y por complicados que sea para nosotros asimilar su voluntad y los métodos, tenemos que hacerlo y Dios va a honrar esa fe. Una batalla más. Vamos a la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Sí, no sé si lo has estudiado. El pueblo de Madián tenía asolado al pueblo de Dios. Llegaban y les robaban sus alimentos, le llevaban y les robaban las bestias, les hacían atrocidades. Gedeón estaba escondiendo eh, la cosecha y el ángel de Jehová se aparece y le dice, varón esforzado y valiente, imagínate, en temor escondiendo la cosecha para que no se la robaran. Y Dios se aparece y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba viendo Dios en Gedeón? No un futuro, no un presente de un hombre cobarde, sino un futuro de un hombre que Dios iba a transformar y a moldear. Y es increíble la historia de Gedeón más adelante. Esto lo puedes ver en Jueces 7. Dios reduce el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a 300. Esta es la historia real de los 300, de la manera bíblica. Dios unge a Gedeón para levantar un ejército, defenderse en contra de los madianitas. Y dice, para que el hombre no diga que la fue batalla de hombre, victoria de hombre, sino de parte de Dios, de los 32,000 personas que se juntaron para pelear con Gedeón, se hizo una prueba en un estanque de agua. Y al último fueron reducidos a 300. Todos los que bebían llevándose el agua con la boca en la mano, alertas, prevenidos, fueron los que fueron llevados a la guerra, a la batalla. Y Dios los salvó con cántaros, con antorchas, con trompetas. Provocaron pánico en el campamento enemigo, con sabiduría, con inteligencia, con estrategia, sin derramar sangre. Y es una victoria total y demuestra el poder de Dios, la perfección,
el haber obedecido a Dios, y Dios se lleva toda la gloria y toda la honra sin haber derramado sangre. El campamento enemigo huyó pensando que era un ejército gigantesco el que venía a batirlo. Y aquí podemos decir, son grandes mis enemigos, son grandes mis luchas, me falta fe. Y retomamos lo de Jericó. No importa la voluntad de Dios. Si Dios te habla, tú la vas a llegar a cabo. Tú la vas a cumplir. No te cuestiones y no te preguntes cómo le vas a hacer. Simplemente actúa en fe y hazlo, y sé prudente, sé astuto, sé sabio. Obedece mandamientos. De igual forma, tú ves a Hércules, un hombre tremendo de la mitología griega, películas de él. No sé si has escuchado hablar de Sansón. Un hombre tremendo, con una fuerza impresionante, que siempre estuvo peleando por el pueblo de Dios, uno de los jueces, matando gente con una mandíbula de un asno, peleando contra un león, quemando los campos del enemigo. Su fuerza venía de un pacto que Dios le había dicho, que no le cortaran el cabello. Al último de sus días vemos cómo Dios le regresa su fuerza y le permite destruir a todos sus enemigos estando en el templo. Con la fuerza de sus brazos, jaló y tiró las columnas, y el templo completo cayó sobre los enemigos después de haber desobedecido. Y en la historia de Sansón podemos ver y aprender que los dones, que la fortaleza, que la unción va de la mano con la sabiduría y con la inteligencia, con el negarse al pecado. Dice la Biblia que Dios no nos permite ser tentados más allá de lo que podamos resistir, porque el enemigo nos tienta conforme a la concupiscencia de nuestro corazón. Y tristemente Sansón cedió a su carne, cedió a los placeres de las mujeres, cedió a su soberbia, cedió a su jactancia, a su altivez, sintiéndose indestructible. Y terminó de una manera muy triste. Sin embargo, Dios le permitió redimir su vida al último y acabar con sus enemigos. Todo esto está en Jueces 15 y 16, si gustas verlo. De igual forma, vemos un hombre conforme al corazón de Dios, que es la batalla del Valle de David contra Goliat, y yo creo que todos la conocemos, como este hombre, otro gigante, raza corrompida, se burlaba del pueblo de Dios. Y David, que había sido ungido con anticipación y en el cual vivía y reinaba el Espíritu de Dios, lo destruye. Con una piedra, y después le quita la espada y corta su cabeza. ¿Puedes imaginarte el campamento enemigo después de ver esto? Porque en ese tiempo había cierto honor. No se lanzaban bombas de un lugar a otro para destruir gente inocente. No se lanzaban drones. En aquellos tiempos se peleaba un ejército contra un ejército. Llegaba un ejército de 2000 contra 2000 y los reyes se ponían de acuerdo y decían: tu mejor hombre contra mi mejor hombre. Si mi mejor hombre gana, yo me quedo tu tierra, y viceversa. Obviamente, cada rey entrenaba a su mejor hombre de modo que fuera indestructible. Y el mejor hombre de esa tierra, de los filisteos, era Goliat. Un hombre que pensaron que era indestructible. Un hombre gigante, una raza corrompida, y se burlaba del Dios Todopoderoso y de su ejército. Y esta batalla que posiblemente tú puedes ver tan normal, desde un trasfondo espiritual, que es lo que el Espíritu Santo nos muestra, tiene un poder tremendo. No importa el gigante, no importa quién se levante en contra de ti. Si el Espíritu de Dios está contigo, como dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, Dios te va a dar la victoria. Como dijo David, tú vienes con espada, con jabalina, pero yo vengo en el nombre del ejército de Dios. Yo vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre de Dios. ¿En tu nombre de quién estás? Yo vengo a predicar el nombre de Jesús. Yo vengo a pregonar las buenas nuevas de salvación. Porque Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Para mí es una batalla que libro día a día y la disfruto tanto porque vamos de victoria en victoria. Algunas cuestan más que otras, pero recuerda, la guerra está ganada. Jesús venció en la cruz. Y por último te voy a decir esta batalla, ese Jerusalén, Ezequías contra Sennacherib. Puedes verla en 2 Reyes 19, en Isaías 37 también puedes ver ahí algunos conceptos. Sennacherib, el rey de Asiria, que era una superpotencia de esa época, tenía conquistado gran parte, uno de los imperios, tremendo, fuerte, y sitio a Jerusalén. Le envió un mensaje para aterrorizar a la nación adentro. Es como si nosotros somos 185,000 soldados afuera de tus murallas. Vamos a tomar lo que queramos, te vamos a matar inocentes y nos vamos a quedar en esta tierra. Se burló del pueblo, se burló de Dios. ¿Sabes? Pero el rey Ezequías tomó la carta y se fue al templo a orar y se tiró y se rindió en la presencia de Dios. Y Dios responde a través de Isaías. ¿Sabes? Y sorprendentemente, el ángel de Jehová apareció durante la noche y destruyó a los 185,000 soldados del ejército contrario. Por la mañana, cuando se levantó el pueblo de Dios, vio que todos habían muerto. Y esto nos habla no solamente de que Dios tomó en sus manos la batalla, sino nos habla del resguardo de Dios hacia su pueblo. Sabes, a veces yo me pongo a pensar y sé que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando enfrento o puedo pasar por una situación de peligro, me acuerdo y digo, un ángel destruyó a 185,000 soldados y ese ángel puede venir conmigo. Un ángel me fortalece, un ángel está aquí, un ángel viene caminando junto a mí. Así que no dudes. 185,000 soldados en la noche. Así que no temas. Como dijo la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa que aunque el diablo se levante en contra de ti, aunque la gente no te quiera, si Dios es contigo, tú vas a poder degustar esos alimentos y esa exquisita cena enfrente de todos los que no te soportan o los que te quieren destruir. Y créeme que me quedo corto al narrarte estos combates. Créeme que me quedo corto con mi explicación. Podría hablar un mensaje de 30 o 35 minutos por cada una de estas batallas. Por eso te invito a que las busques y te goces y veas que cuando la voluntad de Dios va contigo, no te puede detener el enemigo. Es importante que entiendas que mientras tus manos estén levantadas hacia el cielo, como Moisés, en rendición, en sumisión, en alabanza y en la búsqueda de Dios, no va a haber quien te haga frente. Es importante que entiendas que no importa si un gigante está delante de ti. No importa quién se burle de ti. Si Dios te llamó, vas a ser imparable. Si Dios es contigo, no te va a poder tocar ese gigante. Es importante que entiendas el poder de la alabanza y de la obediencia, como en Jericó. Si estás triste, alaba a Dios. Si tienes problemas, alaba a Dios. Y el poder de la alabanza, como dice la Biblia, Dios habita en medio de la alabanza. ¿Quieres atraer a Dios? Alaba, adora, y los muros van a caer. Dios es especial. Dios es especialista en grandes victorias ante situaciones que nosotros podemos creer que son muy grandes y difíciles, como la situación de Gedeón, con solamente 300 hombres. Acabaron con una guerra.
Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Dios puede hacer varias cosas y grandes cosas con la unción y con los dones que te ha dado. Tú puedes derrotar a cualquiera. Recuerda que el ángel de Dios te cubre. Recuerda que Dios es contigo como poderoso gigante, que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Recuerda que Dios es contigo. El Dios de las batallas épicas te llama a ti a pelear la buena batalla de la fe cada día, a defender lo que Dios te ha dado, a defender tu iglesia, a defender tu casa, a defender tu familia, a defender a tus hijos, a defender ese negocio que estás a punto de perder. Dios te llama a preparar tus armas, a preparar tu armadura. Si nunca habías tenido la convicción de entender que estamos en una batalla diaria por defender lo que Dios te ha dado, hoy Dios te llama a hacerlo. Prepárate y entiende que tenemos que pelear esa buena batalla. Vamos a terminar hasta aquí este mensaje. Siguiente mensaje, vamos a hablar sobre los valientes, sobre los hombres esforzados, sobre los soldados, sobre los guerreros épicos. Y así como comencé este mensaje diciéndote, si crees que esas batallas fueron increíbles, espera que veas las de la Biblia. Así te puedo decir, si crees que los hombres como Aquiles fueron increíbles, espera a la narrativa de los valientes que pelearon por Dios y en el nombre de Dios. Nos vemos el próximo domingo, iglesia. Te bendigo. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Ten una excelente semana. Recuerda que eres un soldado, que eres una saeta en la aljaba de Dios. Recuerda que Dios te quiere usar como anillo para sellar. Recuerda que Dios es contigo como poderoso gigante. Padre, te pido que guardes y que bendigas a la gente que nos escuche, que bendigas a la gente presente, que bendigas a la iglesia digital, que donde sea que estén, que unja su cabeza con aceite. Que aquellos que están buscando esa chispa, que aquellos que están buscando esa flama, que la gente que me va a estar escuchando, que ese cansancio espiritual que has tenido las últimas semanas y meses, que el enemigo ha actuado en tu contra, que tú dices no puedo más. Recuerda que Dios es quien adiestra tus manos para la batalla. Hoy el Señor te dice, levántate, porque tú eres mi soldado, tú eres mi guerrero, yo soy quien te esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Siervo, levántate, levanta tus manos en rendición al cielo y Dios te va a dar victoria. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y para quien fue esa palabra, tómala y que tu espíritu arda. En el nombre de Cristo me despido. Que Dios te bendiga.